Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Nedrón. Hoy hablaremos sobre cambios del proceso de investigación de USCIS, el aumento de las detenciones, la I-220A, el paro humanitario, CBP-1, la residencia, el permiso de trabajo, asilo y peticiones familiares. La primera pregunta, abogado. ¿Qué significa la expansión de las capacidades de investigación de USCIS para identificar patrones de fraude? Sí, bueno, ahora comenzando el 1 de octubre de este año, pues se le dio la facultad a UCIS de poder llevar a cabo investigaciones, van a tener la facultad de llevar a cabo arrestos, van a tener agentes especiales, que se les llama ahora agentes especiales, los cuales van a estar armados. Ellos pueden participar también como parte de operativos migratorios. Va a ser la agencia normalmente se conocía porque era una agencia que más bien se dedicaba a adjudicar los casos en términos civiles. Ahora, con esta nueva facultad que le han otorgado a UCIS, pues estos nuevos agentes van a poder llevar a cabo una serie de investigaciones para detectar si hay fraude en los casos. También van a poder llevar a cabo investigaciones, por ejemplo, en casos de naturalización y determinar si hubo fraude envuelto y más bien concentrarían sus esfuerzos en llevar a cabo estas investigaciones y si hay que determinar si van a procesar esos casos criminalmente, ellos también pueden investigarlos y referirlos directamente a los fiscales, lo cual anteriormente, como se hacía era que ellos tenían una división, que era la división de fraude bajo UCIS, ellos referían el caso a esa división de investigaciones y ellos se encargaban de llevar a cabo estas investigaciones y referirlo a los fiscales. Pero ahora directamente UCIS va a poder llevar a cabo estas funciones. Abogado, la reciente decisión de la Junta de Apelaciones sobre Matter of Yajure Hurtado aumentará las detenciones de inmigrantes con procesos pendientes. ¿Esta decisión afectará a los que entraron con I-220A, CBP-1 o paro humanitario? Sí, bajo esta nueva decisión, Matter of Yajure, el Tribunal Apelativo Migratorio, conocido en inglés como el BIA, el Board of Immigration Appeals, decidió, en realidad ellos están reiterando lo que habían dicho anteriormente bajo el caso de Matter of Q. Lee. Entonces lo que dicen es que las personas que hayan entrado de una forma irregular y ilegalmente al país, pues se consideran como que son aplicantes para ser admitidos, applicants for admission. Entonces, al determinar eso, esas personas cuando entran, se determinó que no tienen derecho a solicitar una audiencia de fianza, lo cual es un cambio radical porque anteriormente, durante los últimos 30 años, siempre se le había permitido a las personas que estaban en un proceso de remoción en las cortes de solicitar una audiencia para determinar si eran elegibles o no para una fianza. Ahora, con este nuevo caso, pues se ha determinado de que no tienen derecho a una fianza si es que entraron de una forma ilegal o de una forma irregular al país. Y quien único podría otorgarle la libertad en estos casos sería un agente de inmigración que no es en el caso del juez, que es el que está llevando el proceso, no tiene la facultad ahora bajo este nuevo caso de otorgar una fianza. ¿Qué pasa? Esto lo que va a causar es que muchas personas que tienen procesos pendientes, ahora esos procesos van a tener que estar detenidos. Este caso, pues, en un aspecto podemos ver que reitera lo que decía Matter of Q. Lee. Por un lado, tiene un lado que nos beneficia en el sentido de que lo que se estaba argumentando anteriormente, que las personas que habían sido procesadas con una I-220A y fueron liberados, pues que esas personas, al haberlas liberado, la única forma que podían haber sido liberadas era con un parol. Y entonces eso, pues como que da más validez, este caso da más validez a ese argumento que se estaba haciendo y que se ha hecho. Pero en el aspecto negativo, pues ahora esas personas, de acuerdo a este caso, tienen que permanecer detenidas durante todo su proceso hasta que culmine su proceso en corte. Ahora, ¿qué se está haciendo? Muchos abogados lo que están haciendo ahora están presentando recursos de habeas corpus en las cortes federales de distrito. Las cortes federales de distrito caen bajo el artículo 3 de la Constitución y no caen bajo la disposición o sea, bajo la rama ejecutiva, en este caso como es el BIA,
que cae bajo la rama directa de la rama ejecutiva y es el presidente quien está a cargo de esas cortes. Son cortes administrativas. Entonces, esos procesos que se llevan a cabo de habeas corpus, quien los va a dilucidar son los jueces federales de distrito y ellos tienen la autoridad de ordenar, ya en este caso, pues a los jueces migratorios que determinen si van a otorgar o no van a otorgar y que lleven a cabo esas audiencias. Y entonces ese es el recurso que se está usando en estos momentos. ¿Es aconsejable aplicar al asilo si uno es I-220A sin corte o es mejor esperar? Una persona que tenga I-220A y no tenga corte, si tiene un proceso, si califica y en realidad tiene un proceso en el cual puede presentar un asilo, debería presentar un asilo y también tiene la vertiente de que puede solicitar su residencia con una I-220A. La cuestión es que eso todavía no está decidido, o sea, hay muchos procesos que se están llevando a cabo en las cortes para decidir si finalmente van a aceptar el proceso de la I-220A o el proceso de que se haya liberado a la persona con esa forma, como que puede hacer un proceso de ajuste, en estos casos ajuste cubano, o que pueda llevar a cabo otro tipo de recursos. Así que en esos casos la persona, si en realidad tiene un caso sólido de asilo, pues sí, podría hacer un proceso de asilo o también tiene la otra posibilidad de solicitar su residencia directamente con UCI, si no ha sido citado a la corte. Nos mencionan, tengo parol humanitario y apliqué la ley de ajuste cubano. No me aprobaron la extensión del permiso de trabajo. ¿A cuál permiso de trabajo pudiera aplicar ahora? Ok, la extensión a que se refiere, me imagino que tú trató de extender su permiso de trabajo bajo la categoría C11, que es la categoría del parol humanitario. Si la persona solicitó la residencia, pues tiene derecho a pedir su permiso de trabajo a través de la residencia, que sería la categoría C09. Así que ese sería el recurso que debería para poder extender el permiso de trabajo o obtener un permiso de trabajo nuevo. Cuando uno va a la entrevista de la residencia, corre peligro de que lo detengan y si puede ir a la entrevista con un abogado. Bueno, ahí va a depender, hay muchos factores que tienen que tomarse en consideración, como por ejemplo si la persona tiene una orden de deportación, si la persona tiene algún tipo de estatus. Normalmente, pues la persona que solicita la residencia, si no tiene ningún obstáculo, pues no debería tener problemas. Pero sí siempre es aconsejable que si puede ir acompañada de un abogado, es aconsejable que lo haga. Otra pregunta, si tengo I-220A y fecha de corte, ¿puedo mandar mi aplicación de ajuste cubano a USCIS? Si tiene fecha de corte, la jurisdicción, si está marcado con la segunda casilla, la jurisdicción es con la corte. Entonces debería hacer el proceso directamente con la corte. Soy cubana y tengo la ciudadanía canadiense. Vine a los Estados Unidos en el 2024 con una visa de trabajo TN. A principio de este año apliqué a la ley de ajuste cubano y me hicieron las huellas y los datos biométricos. Pero en la página web dice que el proceso todavía está en case decision. ¿Qué me recomienda? Bueno, en ese caso debe ser que están todavía revisando su caso para tomar una determinación final, una decisión final en su caso. Puede ya sea llamar a inmigración o hacer en inglés le llaman un inquiry, o sea, preguntar sobre su caso, lo puede hacer online también. Pero si solicitó en este año, pues está dentro del tiempo de procesamiento. No creo que esté fuera de los términos normales de procesamiento. Así que, pero sí podría hacer un inquiry para solicitar y ver qué es lo que está pasando en su caso. Nos mencionan, si un cubano tiene la corte cerrada administrativamente, puede solicitar residencia con USCIS o con la corte. Ok, si el caso está cerrado administrativamente en la corte, la jurisdicción se mantiene en la corte. En realidad el caso, aunque esté cerrado administrativamente, eso lo que significa que el caso está como dormido, pero sigue vivo. Por ejemplo, si es un proceso de asilo o algún otro recurso que tenga pendiente en la corte, el caso se mantiene bajo la jurisdicción de la corte. Así que cualquier proceso que vaya a hacer tendría que hacer directamente con la corte. Tengo I-220A. ¿Qué pasos se deben dar si me llega la notificación de que se estimaron mi caso de asilo y tengo entrevista de miedo creíble? Ok, en esos casos está pasando mucho que están llegando notificaciones que las personas tienen que ya sea presentarse directamente a UCIS para llevar a cabo una entrevista de miedo creíble o que tienen que llamar y ellos hacer tratar de hacer una cita para obtener una audiencia
En estos casos, la persona debe inmediatamente contactar a un abogado y prepararse bien para esa entrevista de miedo creíble, porque de la persona no pasar la entrevista de miedo creíble puede ser detenida en ese momento, y entonces ahí pues es un proceso sumamente rápido. Solamente tendría derecho a solicitarle a un juez que revise esa decisión sobre el miedo creíble, y si el juez, en lo cual en el 90% de los casos mantiene la misma decisión del oficial de inmigración, si el juez determina que esa decisión está correcta, pues van a deportar a la persona. Así que es aconsejable que la persona busque asesoría legal inmediatamente. Nos preguntan, ¿qué tiempo puede demorar en dar la residencia después de reaplicar por un cierre administrativo? Ok, la pregunta no la entiendo muy bien. Me imagino que el cierre administrativo que se refiere es que UCI le cerró el caso, le hizo un cierre administrativo a su residencia y que le cerraron el caso en corte. Ok, al cerrarle el caso en corte, ya la jurisdicción no está con la corte, sino que UCI puede adjudicar esa solicitud de residencia. Lo que tendría que hacer es reabrir el caso con UCI para continuar el proceso de su residencia. Yo soy I-220A y tengo corte para el 2028. ¿Puedo hacer permiso de trabajo por asilo? Siempre y cuando que haya presentado un caso de asilo con la corte, y tiene que haber transcurrido por lo menos 150 días para que esa persona pueda ser elegible a solicitar el permiso de trabajo por el asilo. Nos preguntan, entré con CBP e hice asilo, pero todavía no me ha llegado el permiso de trabajo. ¿Cuánto puede demorar? No hay un tiempo exacto, pero normalmente le debe llegar luego de transcurrido los 150 días, puede solicitar el permiso, y normalmente tarda como unos 6 meses en lo que le llega. Si yo aplicara para la residencia y no me ha llegado en más de 1000 días, ¿qué puedo hacer? Bueno, en ese caso, si ha transcurrido tanto tiempo, pues también puede ya sea llamar a inmigración o entrar online y tratar de ver cuál es el estatus de su caso, porque 1000 días, pues normalmente eso puede tardar hasta unos 36 meses para que adjudiquen esos casos. Actualmente las personas que entraron con parol humanitario y aplicaron para la residencia están protegidas de las deportaciones expeditas. Ok, hay un caso de un injunction, un tribunal que determinó que sí, que temporalmente esas personas están protegidas. Pero estamos viviendo tiempos en el cual no, en realidad hay una incertidumbre total, y entonces pues la realidad es que no sabemos qué puede pasar. Nos mencionan, tengo I-220A con corte en el 2027. ¿Qué tengo que hacer cuando me aprueben la petición familiar y 130 de mi hermana? ¿Cómo se cierra la corte? Ok, la corte se cierra con una moción al juez para que ya sea que termine el caso totalmente o haga un cierre administrativo en la corte. Ahora, si es una petición de un ciudadano americano pidiendo a un hermano, esa petición es un proceso muy largo. Entonces, muchos de los jueces, la tendencia es que ellos no cierren los casos administrativamente si es un proceso tan largo, porque ellos determinan que no es algo que es inmediato, y entonces, pues, normalmente deniegan ese tipo de moción. Apliqué en el 2023 a la residencia y no me la dieron por tener corte. Me cerraron la corte en mayo de este año y volví a aplicar a la residencia. Entonces, ¿cuenta desde el 2023 o desde mayo de este año? Ok, si fue que le negaron la residencia y es un caso nuevo, sería entonces a partir de cuando le presentó el nuevo caso. En este caso sería el 2025. Pero si fue que le cerraron el caso administrativamente, pues entonces ahí lo que tendría que hacer es una reapertura de su caso anterior. La última pregunta. Tengo I-220A y apliqué a la residencia, pero cuando me pidieron más datos y se los envié, no me han vuelto a notificar nada del proceso. ¿Es esto normal? Sí, es normal. UCI puede solicitar información adicional. En inglés le llaman un request for evidence. Y entonces, luego de que ellos reciben la información adicional que le pidieron, pues ellos continúan procesando el caso. No necesariamente hay un tiempo fijo. El caso continúa el procesamiento normal, y entonces cuando ellos tomen la decisión, pues le estarán informando. Muchas gracias, abogado. Que tenga buena tarde. Muchas gracias.